Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Primero que nada, bienvenidas y bienvenidos los distinguidos invitados a esta soberanía. Para nuestro Premio Nobel de Literatura, la revolución es un proceso dual, producto del mito y de la razón, que nace para restaurar un nuevo tiempo y corregir los agravios del pasado. El pensamiento de Octavio Paz es el mismo que prevaleció hace 200 años entre los miembros de la clase política zacatecana. Por aquella época se luchó con las armas y con la razón contra un régimen fallido e incapaz de brindar oportunidades y derechos. La patria que quiera salvarse, escribió José Martí, que forme hombres y mujeres libres. Ante la invasión francesa de 1808, los americanos optaron por participar en las Cortes de Cádiz, a fin de proponer un nuevo orden para América. Es verdad que la primera experiencia legislativa tiene sus antecedentes en las Cortes de Cádiz, donde José Miguel Gordoa Barrios buscó incansablemente la autonomía para la provincia de Zacatecas, que se logró el 24 de marzo de 1822. Con la instalación de la Diputación Provincial en Zacatecas, comenzó el proceso que permitió la transición a entidad federativa. Este órgano, diseñado para atender asuntos administrativos, pronto se transformó en un cuerpo político que motivó a sus integrantes en la búsqueda de la soberanía del pueblo de Zacatecas. El acontecimiento no fue menor. Zacatecas se declaró entidad libre y federada antes de la existencia del Estado mexicano, reconociendo de facto su potestad para gobernarse y administrarse. La Diputación Provincial de Zacatecas cerró sus sesiones el 18 de octubre de 1823 para dar paso al Congreso Constituyente y garantizar así los derechos de libertad, igualdad y seguridad, derechos humanos de primera generación vislumbrados desde ese entonces aquí en Zacatecas. Este hecho histórico nos heredó no solo la tradición legislativa, sino la idea y el compromiso de defender la soberanía de la entidad. Sus integrantes, el 12 de julio de 1823, elaboraron un reglamento provisional que establecía: el Estado de Zacatecas es soberano de sí mismo y no depende de los demás que componen la gran nación mexicana, sino en lo que siga relación al bien general de ella. Este reglamento, así como la declaratoria de Zacatecas como entidad libre y federada, dan muestra de la iniciativa que la clase política de la entidad, representada en la Diputación Provincial, adoptó: el sistema representativo, popular y federal, antes de que existiera un Congreso de la Unión y una Constitución Nacional. El federalismo, la soberanía y el constitucionalismo son principios y patrimonio de la tradición legislativa y política de Zacatecas. De ello da cuenta el pensamiento que el 19 de octubre de 1823 quedó plasmado en el primer Congreso Constituyente, integrado por Domingo Velázquez, José Francisco Arrieta, Juan José Román, Ignacio Gutiérrez, Miguel Tovar, Miguel Díaz de León, Pedro Ramírez, Juan Bautista de la Torre, Juan Bautista Martínez, Juan María Herrera, Mariano Fuentes de Sierra, entre otros ilustres. Las primeras sesiones se realizaron en la sala donde hasta este momento había trabajado la Diputación Provincial. Después se trasladó a su propio edificio llamado Casa del Estado Libre y Federado de Zacatecas. Este recinto fue adaptado según la dinámica de los constituyentes. Los diputados no tenían lugares preferentes y solo se colocaría una silla a la izquierda del presidente del Congreso para el gobernador. Al centro se encontraba una mesa con un crucifijo, 2 ejemplares del reglamento interior del Congreso Constituyente, 2 ejemplares de la Constitución de 1812, una lista de los diputados y otra de las comisiones formadas. Una de las primeras acciones que emprendió esa asamblea fue la de asumirse como independiente y soberana, independiente de los demás estados con los que se establecerían lazos para formar la federación y soberano para constituir sus propias leyes e instituciones de gobierno.
A este órgano colegiado le debemos la creación del proyecto de primera Constitución estatal. En la sala de sesiones se discutió sobre la división de poderes, la representación, la impartición de justicia, los derechos de las y los ciudadanos y, sobre todo, los límites del poder. Eso que en la doctrina moderna del constitucionalismo se hace llamar la función orgánica y la función dogmática de una Constitución. Hace 200 años se construyeron los cimientos de nuestras instituciones. Aquellos hombres que tomaron en sus manos el diseño del régimen político que aún permanece vigente. Se dieron a la tarea de establecer los límites entre los tres poderes, de regular la organización territorial de las regiones, de establecer un catálogo de derechos y obligaciones para los ciudadanos, de marcar una pauta para el poder económico y político. En pocas palabras, construyeron el Estado a la par de la Constitución. Por eso, hoy no es un día más en el anecdotario político. Se conmemoran 200 años del nacimiento del Poder Legislativo en Zacatecas, pero también celebramos el natalicio del Estado moderno en nuestra entidad. El mejor homenaje a esta fecha es con una reflexión sobre el significado de nuestra tradición y la necesidad de renovarla, buscando la reconciliación entre el pasado y el futuro. Nosotros no estamos recordando el pasado como una carga fatídica, sino como una representación simbólica de las luchas legislativas que se emprendieron en este recinto y cuyo resultado es el nacimiento del Estado de Zacatecas. Hace 200 años era impensable que una mujer fuera diputada, gobernadora o presidenta. Hoy eso en nuestro país y en nuestro estado es una realidad. Hace 2 siglos era innegable que los sectores marginados, campesinos, obreros, indígenas, por ejemplo, tuvieran acceso a la educación o a la salud. Hoy tenemos instituciones dedicadas a garantizar y brindar estos derechos. Hace 200 años Zacatecas no tenía una biblioteca pública. La primera nació como iniciativa de estos diputados, quienes soñaron con vivir en una nación donde privaran los derechos y las injusticias o el abuso arbitrario desaparecieran. Nuestra generación, las mujeres y los hombres que hoy integramos esta legislatura, rendimos un muy merecido homenaje al primer Congreso Constituyente de Zacatecas, así como a sus legisladores. Esta es la oportunidad de entender a ese Congreso Constituyente como una auténtica instancia de soluciones para los problemas más sentidos de las personas. Esa es la aspiración y la razón de ser de quienes recibimos este encargo de ser legisladoras y legisladores. Tenemos el deber todas y todos de participar en la construcción de una agenda legislativa incluyente, siempre poniendo énfasis en los grandes problemas nacionales y estatales: seguridad y justicia, derechos humanos, economía, educación, cultura, medio ambiente, empleo, bienestar social, juventud, transparencia y rendición de cuentas, poder ciudadano y combate a la corrupción, entre otros. Consciente del papel que jugamos en la historia y en la construcción del futuro, en la consolidación de un sistema de libertades, en donde podamos volver a vivir sin miedo y ejerciendo en plenitud nuestros derechos y obligaciones, indispensables para la convivencia armónica, permítanme decirles lo siguiente. Para quien hace uso de la voz y que coordina a mujeres y hombres que durante décadas luchamos para combatir de raíz la forma de hacer política y ejercer el poder, entendemos la gran responsabilidad de ser representantes populares. Hoy en este proceso histórico y revolucionario de la vida pública de nuestro país y nuestro Estado, legislar desde las diferentes opciones políticas es transformar nuestra realidad. También soy consciente de que la pluralidad democrática de esta legislatura es lo más importante. Tenemos que ser capaces de construir consensos que se traduzcan en beneficios para nuestros representados, sin claudicar en nuestras posiciones políticas. Por todos aquellos que no tienen voz, también no podemos callar quienes tenemos tribunas públicas. Las y los diputados podríamos a veces desesperar ante la apatía de la Asamblea y su sordera programática, porque es posible que nuestros dichos en la tribuna sean en incontables ocasiones tenues voces en medio de la ruina y de los discursos. Pero basta con que alguna propuesta, alguna tesis
una visión nuestra del país o del Estado caiga como en la parábola del sembrador sobre terreno fértil, para que el esfuerzo haya valido la pena. Cierro diciendo que espero de verdad que en esta tribuna, nuestra máxima tribuna del Estado, sigan resonando las voces que históricamente, desde las diferentes posturas políticas que ha habido y va a seguir habiendo en nuestro Estado, retumben las voces de quienes representamos, como dijeron los primeros legisladores, salvaguardar y asegurar la soberanía y el bienestar de nuestro Estado de Zacatecas. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada.